trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past, to a tango we swore. Buenas tardes, Facultad de Derecho, buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, buenas tardes, México. Esto es Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente, y seguramente muchos se van a preguntar que qué hago aquí. Bueno, pues hoy vengo de colado, no tenía muchas cosas que hacer, ya saben, vi aquí, aparte de invitadazo, entonces me vine aquí de agregado cultural, ¿no? Hoy tenemos, como bien mencionaba, un gran invitado en Prometheus. Nos acompaña el doctor Luis Arizmendi, un invitado que sin duda alguna nos va a dar para un tema sumamente interesante, temas en los cuales vamos a hablar de la crisis del capitalismo, los procesos de mundialización y hacia dónde se ven los horizontes económicos, sociales y por qué no inclusive hasta filosóficos, porque también se ha metido en esos ajos de la vuelta de siglo que vamos a presenciar, esperemos, muchos de nosotros. En ese contexto, pues para hacer este programa nos encontramos en la mesa Raimundo Espinosa, Fernando González, Luis Arizmendi y Alfonso Ochoa Hoffman. Y pues bueno, ¿por qué no empezamos con la reseña biográfica del doctor para que sepan de qué hablamos? Claro, sí, pues antes que nada, a nombre de Prometheus quisiera yo agradecerle al maestro Luis Arizmendi su presencia el día de hoy. En verdad estamos de manteles largos. El maestro Luis Arizmendi es uno de los pensadores más importantes de frontera en todos los temas que tienen que ver con la crítica de la economía política. Para dar una imagen de su trayectoria, podemos decir que él es director de la revista Mundo Siglo XXI, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. En esa revista se han publicado verdaderamente discusiones pioneras en el pensamiento crítico en nuestro país. El maestro Luis Arizmendi ha traducido y publicado en ese espacio a Immanuel Wallenstein, por ejemplo, cuya última reseña sería, digamos, este texto del debate en torno al sistema mundo moderno, en el que Wallenstein da como estreno, como premisa, su evaluación sobre su obra, y el maestro Luis Arizmendi nos la trajo a nosotros aquí a la lengua hispana. También ha publicado textos ahí del mismo Armando Bartra, el mismo Bolívar Echeverría publicó muchas veces ahí. En fin, una gran ahí pleyada de pensadores críticos. También hay que decirlo, el maestro Luis Arizmendi es quizás el primer alumno que escribió un libro con Bolívar Echeverría, el primero, que es este libro que lleva por título Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social, que el maestro Luis ayudó a publicar, un libro muy importante, una reflexión muy profunda sobre la argumentación y los debates en torno al tomo 2 de la crítica de la economía política. El maestro Luis Arizmendi, desde que el maestro Bolívar nos dejó físicamente, se ha dedicado a difundir y a hablar sobre la obra de Bolívar Echeverría más allá de nuestras fronteras. El maestro Luis Arizmendi participó en el homenaje a Bolívar de Flaxo. Ha dado conferencias en muchas universidades nacionales e internacionales, y recientemente publicó, aquí lo tenemos, su libro que se llama Horizontes de la Vuelta de Siglo, que como cualquiera que conozca la obra de Bolívar Echeverría va a saber inmediatamente que es un homenaje póstumo al maestro Bolívar. Como todos sabemos, uno de sus libros de Echeverría es Vuelta de Siglo. Y aquí el maestro Luis Arizmendi, en este libro que funciona como una compilación, está como poniendo al día la discusión, ¿no? Bueno, a grandes rasgos este es el gran invitado que tenemos el día de hoy, y ciertamente vamos a tocar muchos temas. Raimundo quizás nos pueda hablar de ello. Bueno, yo también quisiera, antes de comenzar mi intervención, agradecerle a Luis que esté ahora con nosotros. Él pues ha colaborado en distintos proyectos, ¿no? En lo personal, otros proyectos en los que yo he podido participar, y él siempre muy amablemente ha estado apoyándonos, tratando de impulsar temas muy complicados como pues estos intentos que hemos hecho de pensar la crítica del derecho moderno desde la crítica de la economía política. Eso estoy en lo personal muy agradecido, junto con otros compañeros que hemos estado trabajando en esos proyectos, muy agradecidos con el maestro. Y también yo, aparte de todo eso, yo le agradezco a Luis porque yo estudié con él unos 3 semestres, estuve tomando las clases de economía política, crítica de la economía política en la Facultad de Economía, y para mí fue un impulso muy importante, ¿no? en la formación que he estado llevando, ¿no? en los últimos años. A mí me parece que antes de entrar en materia dura, digamos, valdría la pena, Luis, que nos contaras un poco
para nosotros, para los que estamos aquí ahora en el estudio, pero también pues para la gente, ¿no? Los compañeros que nos están escuchando en otros lugares, no solo aquí en México, sino más allá de las fronteras de nuestro país, que nos contaras un poco pues de ti, ¿no? De tu trayectoria, de tu formación, ¿no? No tanto ya lo que nos platicó Fer, que nos da un buen perfil de tu trabajo, sino más bien la trayectoria en cuanto a tu formación, ¿no? Pues a lo mejor tus principales fuentes, maestros, ¿no? Y vaya, ¿cómo has llegado tú a constituir tus líneas de investigación y tus principales intereses en la crítica, en el marco de la crítica de la economía política? Bueno, pues antes que nada agradecerles la invitación, la generosa invitación a esta labor tan creativa que ustedes están impulsando. En verdad me parece que en un tiempo como este de peligro, pero al mismo tiempo de oportunidad, como está siendo el inicio del siglo XXI, el renacimiento del marxismo está en curso y es fundamental impulsar los debates de frontera que están apareciendo también en este espacio que ustedes están desarrollando por acá. Así que muchas gracias por la invitación. Yo creo que sin duda alguna la influencia más relevante que desde el inicio de mi formación recibí, primero de modo indirecto y luego de modo directo, pues fue precisamente la de Bolívar Echeverría. Tuve el gusto de tener como uno de mis profesores en el CCH un adjunto de quien había sido la adjunta de Bolívar Echeverría, pero esto me permitió en el CCH, cuando yo estaba entrando a la discusión sobre el marxismo clásico por la puerta grande, porque entré conociendo historia y conciencia de clase, o sea, no entré por el marxismo soviético, no entré por Althusser. Afortunado. Sí, en ese momento no sabía de qué tamaño era esa puerta, después me di cuenta de qué grande era esa puerta, porque entré directo por el debate clásico. Pero fue muy afortunada, fue muy feliz la coincidencia de que esa entrada estuvo muy rápido acompañada por el acceso a los ensayos de Bolívar, que Bolívar en aquel tiempo empezaba a publicar. Yo empecé a entrar en estas discusiones hacia el 1980 y Bolívar empezaba a publicar hacia finales de los 70 en México. Después de haber estado en la Universidad Libre de Berlín, Bolívar vino a América Latina, regresa a América Latina en una doble actitud militante, por un lado efectivamente política, ¿no? Él participó allá en Alemania en el grupo del Tercer Mundo dirigido por Rudi Dutschke, y luego además había una actitud muy militante comprometida con el desarrollo de una lectura de la crítica de la economía política, que en verdad me parece que es la lectura más avanzada. Bolívar Echeverría construyó lo que es la lectura más avanzada que existe en el siglo XX sobre la crítica de la economía política, y lo que yo he planteado es que en verdad esa se ha convertido en la lectura pionera de la que deriva la lectura más avanzada sobre la crítica al capitalismo del siglo XXI. Todos los alumnos de él venimos de allí, de un modo u otro, o sea, desarrollamos ese horizonte que él abrió, y afortunadamente después de haber tenido esta influencia indirecta, tuve oportunidad de empezar a tener una relación directa con Bolívar cuando entré a la Facultad de Economía. Él ya no daba clases en la licenciatura, daba clases en el posgrado, y después ya ni siquiera en el posgrado de Economía, estaba solo en Filosofía. Pero en ese proceso fui construyendo durante varios años el acercamiento directo con él, y ese fue un detonante fundamental que a mediados de los 90 desembocó en este encuentro para que pudiera yo apoyarlo a elaborar el libro Circulación Capitalista y Reproducción de la Riqueza Social, y me he dedicado desde finales de los 90 a desarrollar aportaciones propias para la crítica de la economía política en la vuelta de siglo. Me dedico mucho en el libro que recientemente publiqué a dar cuenta de lo que entiendo por la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI, que es un término que inventé para insistir en que no se trata de una
mera crisis civilizatoria, si por eso se entiende una crisis multidimensional en la que estuviera en juego el derrumbe indetenible del capitalismo, sino que más bien insisto en que hay un complejo proceso en situación en el que es posible que el capitalismo se metamorfose y siga adelante. Igualmente es posible que se venga abajo, pero en estas metamorfosis del capitalismo igual es posible que transite hacia una configuración propiamente liberal, igual es posible que transite hacia una configuración neofascista, al mismo tiempo que hay oportunidades transcapitalistas en curso que nos tienen insertos en un tiempo de correlación de fuerzas inestable, indefinido todavía, pues no acaba de ganar una tendencia, estamos insertos en un tiempo de transición muy complejo, donde lo que está claro es que toda esta ilusión del mito del progreso, de que estábamos en una nueva Belle Époque al fin del siglo XX, está hecha añicos. Y el marxismo está de regreso, no nada más, incluso en general. Textos muy importantes sobre la crítica de la economía política se están publicando en muy diferentes países, incluido Estados Unidos, no solo Italia, Francia, Inglaterra o Alemania, también Estados Unidos. Hay un debate sobre la crítica de la economía política que está renaciendo, porque justo lo que hay que discutir es la crisis del siglo XXI. Entonces, yo me he dedicado mucho a esto. La principal influencia que tuve fue felizmente Bolívar, y siempre he reconocido la marca de ese horizonte en mi propia manera de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en el siglo XXI. Uno de los trabajos que tengo entendido está realizando, y que yo creo que a partir de ahí, yo siento que todo lo que has trabajado va a decantar en este nuevo trabajo, es el de tendencias de la mundialización hacia el siglo XXI. Y a mí me llama mucho la idea o la atención desde el título y desde el objeto de lo que intentas mencionar, y creo que en este ensayo que tú escribes aquí en Horizontes de la Vuelta de Siglo hay elementos con los cuales podemos ir paso a paso para llegar hasta allá. De entrada, a mí me llama la atención que en la explicación de esta idea de lo epocal, yo empezaría por ahí, por esa idea de lo epocal, y luego la idea de la historia, porque veo que te inclinas a Hobsbawm y esta concepción de los siglos largos y siglos cortos, que es interesante, y cómo los explicas acá. Primero, ¿qué entiendes, o desde dónde tú hablas de esta idea de una condición epocal? Es decir, hablamos desde este fenómeno que se le asociaba a la idea de Kant, a este concepto que después se asocia a la modernidad como una transición epocal, o epocal ¿en qué contexto? ¿Qué implicaría hablar de lo epocal desde la perspectiva en que lo estás viendo? Bueno, el concepto crisis epocal del capitalismo del siglo XXI lo construí para tener un diálogo profundo con el concepto de crisis civilizatoria. La gran virtud del concepto crisis civilizatoria es que reconoce la complejidad multidimensional de la crisis global en la que estamos insertos en la vuelta del siglo. Esta no es una crisis cualquiera, es una crisis de muchos órdenes: económico, político, cultural, ambiental, étnica, de confrontaciones étnicas, de confrontaciones religiosas. Es una crisis extremadamente compleja. Los fundamentos de la vida civilizada están puestos en cuestión, sin duda alguna. Estamos llegando a una especie de tiempo límite en el modo en que una cierta configuración del capitalismo ha dominado la mundialización, y eso ha dado pie a la explosión de esta crisis global. El lado débil, el flanco débil que me parece que está en juego en el concepto crisis civilizatoria, es asumir la historia de algún modo como destino, es decir, cae en el error de Fukuyama. El error de Fukuyama es creer que la historia es destino, pero está la cosa leída, digamos, desde la perspectiva del discurso del poder. Esta formulación de que la democracia americana es la forma más avanzada de los sistemas políticos, y una vez que la URSS vino abajo ya no hay nada más que buscar. Esta formulación que planteó Fukuyama, pues se vino abajo al ratito en Estados Unidos mismo, porque lo que empezó a avanzar fue la tendencia neofascista con Bush, y hasta Fukuyama empezó a decir, así no, hasta Fukuyama. Y entonces, esa formulación está hecha añicos. Pero cuando me refiero a la idea de la historia como destino en el concepto crisis civilizatoria, que es un concepto muy crítico, me parece que el punto débil es que ahí se cree que capitalismo decadente es sinónimo de capitalismo en decadencia. Capitalismo decadente es nombre, digamos, de una forma del capitalismo que hace uso y abuso de la destrucción de los fundamentos de la vida para apuntalar su poder. Esto es capitalismo decadente, capitalismo que devasta la naturaleza para incrementar las diferencias. Un capitalismo destructivo que devasta la naturaleza, que devasta el sistema de convivencia para apuntalar sus formas de dominación. Pero esto no es sinónimo de capitalismo en decadencia. Esta formulación esta identificación
estuvo presente en la formulación del marxismo clásico en el siglo pasado, identificar capitalismo decadente con capitalismo en decadencia. Recuerdo, por ejemplo, la idea de Buharin. El capitalismo ha entrado en un ciclo de guerras. Buharin hablaba entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entre más se multipliquen las guerras, se va a venir abajo. Esta es la imagen de este binomio, de esta identificación que estoy cuestionando. Pero no fue solo Buharin. En verdad, esta es una limitación que está presente en el marxismo clásico del siglo XX. El concepto crisis epocal reconoce que la crisis en la que estamos insertos es global, es muy compleja, es la crisis más radical, es la crisis más compleja en historia de la mundialización capitalista, la crisis más compleja en historia de la humanidad, de hecho, pero eso no significa de ninguna manera de que el derrumbe del capitalismo sea un destino indetenible y esté menos aún a la vuelta de la esquina. En ese sentido es que utilizo el concepto epocal que elabora George Lukács, este importante pensador crítico tan conocido por su contribución al principio de la totalidad para reflexionar sobre la complejidad del siglo XX. Epocal es un término que está aludiendo a que esta es una crisis en la que se pone en cuestión la civilización y el capitalismo in toto, pero que esto no significa que la historia va a ser una totalidad cerrada y por tanto un destino, sino que más bien es un proceso de situación, digamos, recordando así a Sartre, donde hay encrucijadas. Y entonces lo que digo es que la crisis epocal es la yuxtaposición de tres crisis, de crisis de tres órdenes. Hay una primera explosión de crisis producidas por la configuración inadecuadamente llamada neoliberal del capitalismo, porque esto no fue neoliberalismo, esto más bien fue antiliberalismo. En rigor, el liberalismo fue una forma de funcionamiento de la economía y del Estado que se caracterizó por tres principios. Uno, por impulsar el ascenso de los niveles de vida, el standard of living. Dos, por impulsar una u otra forma de democracia, así fuera puramente representativa, y sin que se dejara de funcionar ahí las diferentes configuraciones de exclusión que son propias de todos los estados-nación modernos. Y tres, alguna configuración de defensa de la soberanía nacional. Esto fue propiamente liberalismo. Cuando uno habla en serio del capitalismo liberal, fue esto. Una configuración del capitalismo que se manejó de esta manera, no por filantropía, sino por administración de lo que Wallerstein llama las clases peligrosas. El siglo XX estuvo muy embarcado en esa intentona, en lo que se conoció como los 30 gloriosos, en el periodo de la posguerra. Esto que conocimos como neoliberalismo no es un nuevo tipo de liberalismo, es esencialmente antiliberalismo. Tienen las ganas de joder a la sociedad. Llevó a una disminución muy drástica los niveles de vida, golpeó fuertemente el ejercicio de la soberanía nacional e hizo fundamentalmente de la transición a la democracia un simulacro, porque finalmente el libre juego de las fuerzas del mercado no puede garantizar una situación de orden. Por eso es que el mismo desorden de la acumulación empieza a afectar a la acumulación capitalista. Hay claramente tres colapsos producidos por la configuración mal llamada neoliberal y que yo más bien llamo cínica del capitalismo, para aludir a la presencia de un capitalismo violento, porque darle al mercado la definición de cómo funciona la dinámica económica no es otra cosa más que darle a los capitales privados la definición de los heridos y los muertos. Cinismo histórico es un término que me parece adecuado para dar cuenta de una configuración violenta del capitalismo que hace valer una violencia económica anónima estructural. Entonces, los principales colapsos producidos por el capitalismo cínico, no digamos neoliberal, digámoslo más críticamente, son, número uno, la mundialización de la pobreza, que no era mundial, pero se volvió mundial. El Informe de Desarrollo Mundial de 1990 del Banco Mundial vuelve por primera vez la pobreza un problema estratégico de un organismo internacional. Nunca lo había sido. Y lo que el Banco Mundial está explorando con su línea de pobreza de $1, no es simplemente escamotear el reconocimiento de la auténtica magnitud de la pobreza en el planeta. Sí hay eso, pero no se trata simplemente de eso. De lo que se trata es de ubicar aquellos lugares en la economía planetaria donde el acceso a alimentos crudos está puesto en cuestión. O sea, para el Banco Mundial, si alguien no tiene vivienda, no tiene vestido, no tiene calzado, es más, no tiene mesa, no tiene instrumentos de consumo, no tiene gas, pero tiene alimentos crudos, acceso a alimentos crudos, no es por extremo. Solo es por extremo si hasta el acceso a alimentos crudos está siendo bloqueado. Y esto quiere decir que en esos puntos lo que está por suceder es la explosión de una muerte inminente. Lo que el Banco Mundial hace es indagar aquellos puntos límite
en la economía planetaria, hacia los cuales hay que canalizar no programas de combate a la pobreza, sino programas de combate contra los pobres, programas de control estratégico, porque la pobreza se mundializa, está en lo que se conoció como el tercer mundo, está en lo que se conoció como el segundo mundo, y empieza a estar cada vez más delicadamente en el primer mundo, en Alemania, en Estados Unidos. Tengo un interesante amigo en Estados Unidos, un pensador crítico muy interesante que se llama Gordon Welty, que me está pasando información muy interesante sobre el modo en que está avanzando la pobreza en Estados Unidos, y él está hablando incluso de que hay ciertos grupos sociales que empiezan a padecer crisis alimentaria en Estados Unidos. O sea, la discusión sobre la mundialización de la pobreza indaga el modo en que este fenómeno, que no era mundial, se vuelve mundial. Es un colapso producido por el capitalismo cínico. El otro explota en el segundo quinquenio del siglo XXI, que es justo el que tiene que ver con la crisis alimentaria. Cuando se le quita a los países subdesarrollados, digámoslo así, la producción del grueso de los alimentos con los cuales se reproduce su propia nación, empiezan a depender fundamentalmente de los nuevos centros de la economía mundial alimentaria. El caso de México es prototípico, porque era un país clásico en el ejercicio de la soberanía alimentaria en el siglo XX. Entre los 30 y los 70, 80, el 70% de los países subdesarrollados eran soberanos alimentariamente. De finales de los 70, 80 para acá, eso cambió de manera radical. Y lo que tanto se dijo de que las crisis alimentarias eran un fenómeno de la época del Ancien Régime, que de allí para acá el progreso moderno iba a garantizar que para empezar el hambre no iba a ser un fenómeno ya de las masas. Eso está haciendo añicos en el siglo XXI, justo en el momento en el cual tenemos la capacidad en la economía mundial para producir alimentos para todos. Tenemos a la vez la crisis alimentaria más grave, no de la modernidad, sino de la humanidad, si se toma en cuenta la cantidad de seres humanos afectados. A este paso no se va a alcanzar en el 2015 la superación del hambre, como planteaban los objetivos del milenio. Se va a alcanzar en el 2150. O sea, estamos en un tiempo esquizoide, donde habiendo capacidad para producir alimentos, hay un hambre radical. Esto es cinismo histórico, capitalismo cínico. Lo que digo es que la crisis actual, encima de esto, con otras dos crisis. La crisis de sobreproducción, que ha explotado al final del segundo quinquenio, una crisis clásica de caída de la tasa de ganancia, pero que afecta a los procesos de acumulación del capital en todos lados por el mundo, y ahora ya no es solamente algunos continentes, claramente esta es una crisis de sobreproducción mundial, hasta África queda incluida, a diferencia de la crisis de los 70, donde África, como una especie de apartheid tecnológico, no padeció la crisis de sobreproducción de los 70, quedó impactada por la crisis, pero no ahí explotó la crisis de sobreproducción, ahora sí también ahí. Pero además de que hay una crisis de sobreproducción, además de que hay colapsos producidos por el capitalismo cínico, hay una crisis ambiental mundializada, que pone en efecto en jaque los fundamentos de la vida social natural y de la historia misma, no solo de la humanidad y la civilización, sino hasta de la naturaleza. La yuxtaposición de estos tres órdenes, los colapsos producidos por el capitalismo cínico, la crisis de sobreproducción y la crisis ambiental mundializada, juntos integran lo que yo llamo la crisis epocal del capitalismo. Y lo que digo es que aquí hay dos encrucijadas. Por un lado, hay una tendencia que empuja por una reconfiguración propiamente liberal. Es como decir, bajemos de la ofensiva lanzada, busquemos calmar las cosas, redefinamos la relación con la naturaleza, establezcamos una configuración diferente del funcionamiento de la acumulación del capital para intentar evitar que las cosas se vayan completamente de las manos. Hay muchas propuestas de un capitalismo liberal en el terreno ambiental, en el terreno alimentario, en el terreno de combate a la pobreza, que están avanzando en Europa. Incluso es muy interesante ver que hay propuestas en esa línea también en Estados Unidos. Pero hay otra tendencia que dice, no le bajamos a la ofensiva lanzada, queremos seguir adelante porque ya obtuvimos ventajas que no queremos ceder, ventajas que se obtuvieron en esa fase de cinismo histórico. Y esta tendencia neo-autoritaria es francamente una tendencia que busca articular la violencia económica anónima con violencia político-destructiva. Cuando uno piensa, por ejemplo, en ese término que inventa Michael Clerc, de energofascismo, tiene la primera manera en la que se expresa esa tendencia. O sea, la disputa por las reservas estratégicas energéticas, que hace valer la violencia político-destructiva, articulándola con la violencia económico-anónima. La derecha estadounidense, la ultraderecha estadounidense, tiene claro que el libre juego de las fuerzas de mercado hace que a la acumulación capitalista las cosas se les vayan de las manos, y que para poner orden van a tener que poner orden de manera violenta.
Entonces hay un jaloneo de tendencias por definir la forma del capitalismo del siglo XXI que todavía no acaban de ganar. Ese proceso de jaloneo está en curso. Estamos insertos en un tiempo de transición en el que está por definirse si el capitalismo y el Estado, y ahí las leyes incluso, van a adquirir una u otra forma. Este jaloneo está en curso, aunque desafortunadamente me parece, en el campo de la mundialización, la tendencia más agresiva es la que más va avanzando. Ahora, lo que digo es que sobre esta encrucijada hay otra, en la que al mismo tiempo están jaloneando frente a la tendencia por reconfigurar el capitalismo de modo liberal o neofascista, otra tendencia que empuja por construir modernidades transcapitalistas. El término transcapitalista a mí me gusta, porque no solo tiene el sentido negativo de anticapitalismo, que se trata de lo que no se quiere, sino que tiene convocatoria a tener claro a dónde ir, de cómo trascender a la modernidad realmente existente. Los proyectos de una modernidad transcapitalista están jaloneando por abrirse camino y felizmente eso sucede en América Latina. América Latina es el lugar donde especialmente los proyectos de modernidad transcapitalista intentan abrirse camino. Entonces lo que digo cuando menciono crisis epocal del capitalismo es que lo que está en juego es una crisis multidimensional en la que se entrecruzan y combinan crisis de tres órdenes y que sobre ellas se producen dos encrucijadas, una en la que jalonean tendencias por reconfigurar el capitalismo, una liberalismo del siglo XXI, otra neoautoritaria de perfil neofascista, y hay otra encrucijada en la que más bien una esperanza de una modernidad alternativa está intentando construir un porvenir mejor. Esto es lo que se juega en el concepto de crisis epocal. La historia no es destino, es proceso en situación. Estamos insertos en una doble encrucijada, estamos insertos en un complejísimo tiempo de transición, donde hay un peligro real, tiempo de peligro, que al mismo tiempo se podría voltear y convertirse en tiempo de oportunidad, si asumimos el compromiso que tenemos que intentar efectivamente interiorizar para construir un mundo mejor, un futuro mejor. Ahora, digo, para dejar clara la noción de capitalismo decadente y capitalismo de decadencia, no sé si sea válido manifestarlo de esta forma. Es decir, cuando tú hablas de capitalismo en decadencia, sería hablar de la noción de capitalismo tardío que propone Habermas, uno que no es tan negativo, pero que ya está desgastado, y capitalismo decadente sería como el que propone Veraza, que ya tiene la intención de causar daño a las personas de una manera u otra. No, el concepto capitalismo tardío fue un concepto que inventó Mandel, porque después de que Lenin había hecho la formulación, el imperialismo, fase superior del capitalismo, pasa medio siglo y sucede que pues como que para la fase superior ya estuvo bastante larga la fase superior, aparece una intervención, por ejemplo, como la de Magdoff, que intenta periodizar ahora al imperialismo, y entonces Magdoff dice, el superimperialismo es la fase superior del imperialismo, y así el imperialismo es la fase superior del capitalismo. O sea, lo último del capitalismo es el imperialismo, y lo último del imperialismo es el superimperialismo. Estaba demasiado forzada la intervención así. Entonces Mandel intenta una intervención más fina, es conceptualmente mucho más compleja, se da cuenta del problema, intenta construir un concepto y no consigue hacerlo propiamente, y entonces usa una metáfora, compara la temporalidad del día con la temporalidad de la historia capitalista. Este no es el capitalismo en su amanecer, en su acumulación originaria, este no es el capitalismo en su medianoche, ya muriendo, este tampoco es incluso ya un capitalismo en su noche, que ya va de salida, es un capitalismo que va camino a entrar a su salida, capitalismo tardío, capitalismo hacia el fin de la tarde y la entrada del anochecer. Esta es la idea metafórica, sí, la idea de la perversión. Y en Mandel mismo, esta identificación que mencioné hace un rato está en juego. Mandel asume que capitalismo decadente, capitalismo que destruye a la naturaleza, capitalismo militarizado que hace desarrollo de las armas nucleares, capitalismo decadente es sinónimo de capitalismo en decadencia. No, esta formulación está presente, esta identificación está presente en todo el marxismo clásico, incluido Mandel. Habermas, yo no lo metería aquí porque me parece que en verdad Habermas no es un heredero de la escuela de Frankfurt. Creo que es la antiescuela de Frankfurt, Habermas. Más bien, me parece que el término capitalismo en decadencia tendría que usarse para dar cuenta de un tiempo en el cual el derrumbe capitalista se podría empezar a identificar. En estricto sentido, no me parece que podamos decir que eso está claramente en curso ahorita. Lo que se asoma son límites para la acumulación mundial por la profunda desestabilización
de la ecología planetaria, ante todo del sobrecalentamiento. Y aquí hay que ser muy preciso, porque yo insisto en la idea de que lo que está en juego para la acumulación capitalista es el sobrecalentamiento planetario, no la crisis ecológica global. O sea, la acumulación capitalista perfectamente puede seguir adelante con ingeniería, tecnologías para poner esta especie de sombrillas con nanotecnología para evitar la entrada de los rayos ultravioleta. Se puede utilizar tecnologías de control climático, se puede seguir con la ingeniería genética, y eso no le impide a la acumulación capitalista seguir adelante. Incluso al revés, está intentando emerger una nueva forma de dominación de la naturaleza que yo llamo de depredación crecientemente programada, porque ahora lo planifican, pero necesariamente inestable. Porque lo que está claro es que dicen que lo pueden mantener bajo control y se les va de las manos. Ahí está Fukushima para probarlo. La energía nuclear, la ingeniería genética son expresiones de esa nueva fase que intenta emerger. Entonces lo que digo es capitalismo en decadencia. Es un término que habría que usar más para referirse a un capitalismo en curso de declive, de derrumbe. Capitalismo decadente es un capitalismo que hace uso y abuso de la destrucción de los fundamentos de la vida humana y natural para apuntalar su poder. Y ahí la decadencia de los fundamentos de la vida no lo debilita. Exacto. Ahora, me llama a mí la atención la forma en que tú apropias la historia para poder explicarla y utilizas el término de siglos largos y cortos que utilizaría Hobsbawm en la era de las revoluciones, creo que es la primera vez que lo habla. ¿Coincide la historia también de la misma manera de Hobsbawm o solamente tomas el término de siglos largos y cortos de Hobsbawm? Mira, ahora que Hobsbawm ha fallecido, me parece que es muy importante rendirle homenaje. Qué bueno que sacas a colación el tema, justo ahora que estamos por acá. El libro de Hobsbawm, la historia del siglo XX, está en su título mal traducido al castellano, porque el título original es El corto siglo XX, The Short 20th Century. Es un libro con el que Hobsbawm de entrada está polemizando con el libro de Giovanni Arrighi, El largo siglo XX. Coincide en que los siglos históricos no son definidos como siglos cronológicos. Un siglo no dura 100 años. Si se define en función del acontecimiento o los acontecimientos en series que lo caracterizan, Hobsbawm plantea podría durar más o menos de 100 años. A diferencia de la definición brodeliana que se mantiene la idea de los siglos largos siglos XVI, XVII, XIX, XX, Hobsbawm mantiene el principio. Los siglos históricos no son cronológicos, no duran 100 años, pero introduce esta nueva configuración, siglo corto. A mí me parece que el gran mérito del concepto de Hobsbawm, al caracterizar al siglo XX como un siglo corto, consiste en que pone como fundamento de su exploración del siglo XX la lucha mundializada de clases. El concepto largo siglo XX en Giovanni Arrighi es un concepto que mantiene como su plataforma lo que él llama los ciclos sistémicos de acumulación, o sea, la disputa por la hegemonía mundial. Y allí la lucha mundializada de clases propiamente no aparece. Eso lo aborda Arrighi en otro ensayo, en uno que le publicó New Left Review, siglo XX, siglo marxista, siglo americano. Ahí aborda la lucha de clases, pero cuando explora en su libro El largo siglo XX lo que define este siglo, está fundamentalmente viendo la disputa por la hegemonía mundial. Yo creo que esta manera de tratar lo que pasa con el capitalismo en el siglo XX, desdoblando las dimensiones, genera debilidades en la aproximación de Arrighi. Hobsbawm mantiene todo el tiempo como fundamento de su especificación del siglo XX la lucha mundializada de clases. Creo que eso es lo más importante. Sin embargo, la ilusión de que de algún modo la URSS sí significó una realización del socialismo, pese a que Hobsbawm cuestiona que estatalización no es sinónimo de socialización de medios de producción. Asume que estatalización quiere decir que el Estado controla la técnica y la tierra, y que socialización significaría que la sociedad autogestivamente lo controla, pese a que Hobsbawm distingue, sin embargo, insiste, es ambiguo, es contradictorio aquí su planteamiento, insiste en que la URSS sí fue de algún modo socialista. Y entonces esta idea de que el siglo XX fue, digámoslo así, el siglo de la mundialización imposible,
donde el capitalismo y el socialismo luchaban entre sí por intentar planetarizarse sin ninguno de los dos lograrlo, es lo que está en juego en la definición de Hobsbawm del siglo XX como un siglo corto. Esta es la definición que está presente cada vez que decimos primer y tercer mundo para referirnos al capitalismo, segundo mundo para referirnos al socialismo oriental, es decir, mundialización imposible. Lo que yo digo es que el siglo XX fue un siglo corto, sí empezó en 1914-17 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, sí termina hacia 1991 con el derrumbe de la URSS, pero lo que digo es que no fue el siglo de la mundialización imposible, sino fue un siglo en el cual sucedió una forma de mundialización capitalista que recurrió a dos configuraciones distintas del capitalismo. El capitalismo en su versión clásica en Occidente, capitalismo con capitalistas, y la otra versión, una versión atípica que yo denomino capitalismo despótico, porque me parece que la historia de Rusia es una historia muy específica, muy singular, en función de la cual hay que entender el modo de la forma capitalista específica que se edificó ahí en el siglo XX. No hay que pensar que esto fue algo que podía duplicar la figura del capitalismo de Occidente. El primero en hablar de lo que se estaba construyendo ahí como capitalismo fue Lenin, cuando construyó el término de capitalismo de Estado. Creo que aquí se está claramente dando cuenta de cómo el Estado es la única personificación del capital social. Capitalismo sin capitalistas, la nomenclatura, la clase política encarna al capital, es la clase dominante. Pero me parece que al explorar la historia de las formas de dominación precapitalistas allí, lo que aparece es el despotismo asiático, el Estado como forma de dominación que hace valer lo que nosotros dice más llama esclavitud general. La nación está sometida por un solo amo que personifica el poder del Estado. Si uno ve esta historia en el precapitalismo ruso, entonces me parece que uno lo que podría decir es que la URSS no fue poscapitalismo, tampoco fue precapitalismo, como dice alguien como Wittfogel. La URSS fue capitalismo, pero no bastaría decir capitalismo de Estado, porque eso se presta, por ejemplo, a confundirlo con lo que sí fueron formas del capitalismo en Occidente. El capitalismo nazi era una forma de capitalismo de Estado planificado, el Estado hacía valer una economía planificada. No, esto fue un capitalismo despótico, donde había una forma de capitalismo marcada por la especificidad del precapitalismo ruso. Entonces, creo que lo que pasó en el siglo XX fue una mundialización capitalista que recurre a dos formas complementarias, que son la mundialización, el capitalismo clásico y el capitalismo despótico. El siglo XX no fue el siglo de la mundialización imposible. Esto es muy importante a la hora de entrar a discutir el fin del siglo XX y el siglo XXI, porque el mito de la globalización, a mí por eso no me gusta la palabra globalización, está cargada de un significado sumamente negativo para entender en dónde estamos insertos actualmente. El mito de la globalización inventó la ilusión de que todo lo previo fue no global, el capitalismo estuvo desglobalizado y se globaliza al final del siglo XX. No, el capitalismo es mundial siempre, desde el largo siglo XVI. No hay capitalismo sin mundialización. Para el capitalismo la mundialización es un fenómeno, un problema de orden shakespeariano, podríamos decir. Es un problema de ser o no ser. Si no hay mundialización, no es posible que no haya capitalismo. El capitalismo es mundial para ser desde su origen. Y en todo caso es muy importante precisar la fase de la mundialización capitalista en la que estamos insertos en el siglo XXI. La fase en la cual se ha llegado mucho más lejos, en la cual la derrota de la legalidad de lo cualitativo, la derrota del valor de uso es muy avanzada, ahora que ha triunfado lo que Bolívar Echeverría llamaba la modernidad americana. En el siglo XX hay un choque de proyectos de capitalismo. El proyecto de la modernidad europea, el proyecto de la modernidad rusa, el proyecto de la modernidad americana, pero se mundializa el capitalismo. Ahí está en curso la mundialización de la tecnología capitalista. Se avanza con la tecnología antiecológica, se avanza con la tecnología nuclear, se avanza con las formas de dominación capitalistas, y en lo que estamos insertos actualmente es en la intentona de alcanzar la mundialización triunfante de la modernidad americana. Este patrón tecnológico y de consumo del American Dream, pero con todas las limitaciones que trae consigo la exclusión social, la pobreza mundializada, la crisis alimentaria, es en lo que estamos en la vuelta de siglo. Entonces creo que es muy importante más bien asumir que el capitalismo ha sido mundial siempre,
para más bien poder especificar la fase del poder planetario en la que estamos actualmente. El mismo Hobsbawm lo mencionaba en la era de las revoluciones, que era la agenda. La Revolución Francesa y la Revolución Británica, junto con la industrial, determinaron la agenda de los siguientes 200 años. Así es. ¿No? Sí. Ahora, otro de los elementos para poder cerrar este bloque y ahora sí entrar ya propiamente a tu teoría, que a mí me llama la atención, que creo que sé de dónde viene, seguramente viene de Bolívar, ya me desmentirás si no, eres de los pocos economistas o de los que hacen una crítica de la economía política que invocan a Ernst Bloch o Walter Benjamin. Sí. Es decir, esos dos autores son así como que autores tabú dentro de la literatura, inclusive dentro de los mismos filósofos como que no les gusta mucho hablar de ellos, pero veo que tú sí los evocas, inclusive en este ensayo haces una evocación a la cuestión del ethos, mucho tomando algunos matices de Ernst Bloch. ¿De dónde viene esto y cómo es que tú te apropias de Bloch y de Walter Benjamin en la realización de todo este trabajo? Bueno, en mis acercamientos a Benjamin y a Bloch, Bolívar Echeverría fue la mediación imprescindible. La lectura que Bolívar Echeverría hace sobre las tesis de Feuerbach, que en su libro El discurso crítico de Marx publicó con el título del materialismo histórico de Marx, no recuerdo mal, ese es el título del ensayo. La lectura que Bolívar hace de las tesis de Feuerbach es una lectura que mantiene un diálogo interesante con la lectura que hace Bloch de las tesis de Feuerbach. Desde que conocí el ensayo de Bolívar, Bloch apareció en mi discusión. Eso fue lo que me llevó al principio Esperanza. Benjamin es un autor paradójico. Le publiqué a José María Pérez Gay en el número 17 de Mundo Siglo XXI un profundo ensayo sobre Walter Benjamin, en el que José María demuestra que muy posiblemente Walter Benjamin es el autor del que más se ha escrito en las últimas décadas. Y sin embargo, es un autor que no tenía el reconocimiento que merece en la discusión filosófica de la vuelta de siglo. Walter Benjamin apenas empieza a tener el lugar que debe tener en la discusión sobre la modernidad y las tendencias hacia el porvenir. Pero es difícil para los jóvenes comprarlo, son libros carísimos, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con el modo en que se ha elitizado la cultura. Pero eso no cancela la relevancia histórica de la intervención de Benjamin. Benjamin es uno de los pensadores más radicales. Creo que una de las grandes virtudes de la manera en la que Benjamin lee la historia del capitalismo es que tiene una profunda afinidad con la lectura de Marx. El libro de los pasajes de Walter Benjamin tiene un planteamiento extremadamente incisivo. Esto de que los pasajes de París son seductores, son la concreción de una estructura civilizatoria fetichista en la que el objeto subordina la soberanía política social y la derrota. Esto de que paseó por los pasajes de las jugueterías en Nápoles, donde esas cristalerías enormes le parecen como la realización de un cuento de hadas dialéctico, en primer lugar para mal, porque lo que se concretiza allí es una forma de dominación que consigue derrotar la soberanía social. Eso lo que está mostrando es cómo es que Walter Benjamin está leyendo la historia del capitalismo en clave de valor de uso. Me parece que el modo en que el capitalismo se concreta en la estructura de la civilización, en la estructura de la ciudad, para empezar, genera una estructura material de subordinación política sumamente radical. Esta afinidad de entrada entre Benjamin y Marx me parece extremadamente importante. No se lee la historia solo en función de los cambios de las formas sociales, sino lo que sucede en el terreno de la lucha de clases como cambios de formas sociales, de formas económicas, de formas políticas, de formas culturales, está sostenido en una lectura de la historia en clave de valor de uso. El libro de los pasajes de Benjamin tiene esto. Hay varios miradores, hay varios ángulos del mirador de Benjamin que Bolívar Echeverría empezó a abrir. El modo en que Benjamin utiliza la teología, empezando desde Scholem, su amigo, produjo un cierto extravío como para pensar que en rigor Benjamin subordinaba el materialismo histórico a la teología, y esto no está sucediendo allí en verdad. Lo que hace más bien, y esto lo dejó muy claro Bolívar, es que Benjamin hace uso de la teología como una metáfora, solución al Mesías, no es mesiánica.
nos está convocando a la cancelación de la soberanía política de las masas que deben ser dirigidas por un líder que se encarga de dominarlas bajo la promesa de la salvación. Su alusión al Mesías tiene que ver con la esperanza de cambiar el futuro, que tiene que emerger de la luz interna de nuestros corazones si queremos afirmarlo, humano. Esta manera en la que la religión es recuperada para dar cuenta ahí de una alegoría, de una esperanza que debe ser, digamos, sacada de lo religioso, se parece a lo de Bloch. En la manera en la que Bloch ve el principio de esperanza en la historia de la religión, hay esa especie de exceso, ¿no? Donde Bloch no solo ve ahí, digamos, el opio del pueblo, para recordar esta frase clásica, o Bloch no solo ve la neurosis, para recordar a Freud, la duplicación de la figura del padre, ¿no? Si alguien piensa que tiene un amigo imaginario, se diría que tiene algún problema psicológico, pero si son multitudes, eso se llama religión, y está bien, ¿no? Entonces, bueno, en Bloch hay una indagación de la religión que busca su exceso, porque indaga ahí como el sueño de un mundo mejor está presente. Este exceso que desborda lo enajenado en la religión es muy importante en la lectura que hace Bloch. Algo similar está pasando en Benjamin. La manera en que Bolívar da cuenta de cómo se puede abrir ángulos para leer el mirador de Benjamin, su crítica a la historia de la modernidad, acercándolo muy fuertemente al discurso crítico de Marx, es muy importante. Yo estoy haciendo algo similar a la hora de insistir en que el libro de los pasajes guarda una afinidad muy profunda con la lectura de la historia de la modernidad capitalista en clave de valor de uso. La conclusión fundamental de todo esto es: Benjamin se dio muy bien cuenta en un tiempo de barbarie que la promesa del progreso con la modernidad capitalista estaba sencillamente no destinada, sino que ya había alcanzado a hacerse añicos. Esto que llamamos progreso es una maldita tempestad. Pero el ángel de la historia que mira hacia abajo y ve que la tempestad está en curso, sin embargo, está intentando alcanzar el cielo. Así que el proyecto del progreso no es para lanzarlo al olvido, es para intentar volverlo realidad, pero tiene que ser colocado en otro proyecto histórico. Me parece que es un modo de acercarse a la crítica a la modernidad de Benjamin sumamente importante. Y bueno, yo creo que con esto podríamos terminar este bloque y pasar al siguiente bloque. We are two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past.